Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 1 de enero. Comenzamos el año dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por el hogar, por cada beneficio recibido. Comencemos este año compartiendo la Santa Misa. Comencemos este año con Dios. Les invito a todos a compartir esta Santa Misa, a colocarle la Santa Misa a los enfermos, a colocarle la Santa Misa a los ancianos, a colocarle la Santa Misa a los niños, a todas aquellas personas que no pueden salir de la casa por alguna dificultad, por algún problema, por alguna enfermedad. Colócale la Santa Misa, no sea egoísta, compártasela. Si usted sabe colocarla en el televisor, dígale: papá, mamá, vengan para acá, vengan, les pongo la Santa Misa. Venga, vamos a ver la Santa Misa. Y póngale esta Santa Misa. Un saludo a todos los niños, a todos los ancianos y a todos los enfermos, quienes desde su casa todos los días ven la misa. Y usted, si puede, también compártale la misa a sus hijos. Compártale la misa a sus nietos. Volvámonos en multiplicadores de la palabra de Dios. Dice Marcos 16:15, vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio a toda la creación. La tarea de predicar, de evangelizar es de todos. Yo lo hago desde aquí, desde esta capilla, desde este lugar, desde Venezuela. Usted vaya y lo comparte. Saludamos a todos los hermanos quienes nos escuchan a través de las emisoras de radio, todas las emisoras FM, AM que están escuchando la palabra de Dios, a través de redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Si usted quiere verla en vivo y en directo, busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Y este año a todos los que han pagado las emisoras, a todos los que han puesto su granito de arena para que la misa se difunda, que Dios les bendiga, que les multiplique, renueven el contrato y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. No dejemos de evangelizar y no dejemos de llevar a Jesucristo hasta los últimos rincones de la tierra, porque la palabra de Dios hay que difundirla, mostrarla, enseñarla, compartirla, para que la gente la pueda escuchar, la pueda compartir, la pueda interiorizar. Hoy la iglesia recuerda la solemnidad de la Theotokos. ¿Qué significa Theotokos? María es la Madre de Dios. Un dogma en la iglesia muy importante. ¿Y qué dice el dogma? Que la Santísima Virgen María es la Madre de nuestro Señor, es la Madre del Señor, es la Madre del Salvador. Y es aquí donde cuando el católico dice que María es la Madre de Dios, entonces salen los protestantes a protestar. Mentira de los católicos. María no es ninguna Madre de Dios. Eso es mentira de los católicos. María no es la Madre de Dios. Y el católico dice: ¿y por qué? ¿Por qué usted dice que María no es la Madre de Dios? Porque cuando dicen ustedes que María es Madre de Dios, significa que María hizo a Dios. Y si María hizo a Dios es un error, porque Dios es increado. Nadie lo hizo. Y dice el católico: náguara, tú sí sabes, pastor, si es verdad. Me engañaron en la iglesia católica. María no es ninguna Madre de Dios, porque María no hizo a Dios. Y como me engañaron en la iglesia católica, me voy con los protestantes. Y con ese cuchillo de cartón cortan al católico. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes?
Cuando la Biblia dice María es la madre de Dios, cuando la iglesia dice María es la madre de Dios, María es la Theotokos, no significa que ella haya hecho a Dios, porque Dios es increado. A Dios nadie lo hizo. Claro que sí, María es madre de Dios, significa que María creó a Dios. Eso es para usted. Eso lo dice usted. Pregúntale a su mamá, que es su mamá, si ella lo hizo. Es que yo quiero tener un hijo. Bueno, voy a hacerlo. Que mi hijo salga ojos claros, cabello rubio, piel morena. Que mi hijo salga de esta manera, inteligente, guapetón. ¿Su mamá lo hizo a usted? ¿O su mamá lo engendró? Una cosa es hacer y otra cosa es engendrar, llevar en su vientre. Ser madre no significa crear una persona. Ser madre no significa hacer una persona. Ser madre significa llevar en su vientre, llevar en su seno, darle de comer, amamantar, criar. Eso es ser madre. Cuando la iglesia dice María es la madre de Dios, nos está diciendo a nosotros que ella llevó en su seno a Cristo, que ella le dio de comer a Cristo, que ella vio crecer a Cristo. Eso es ser madre, según la Biblia. Según los protestantes, María, madre de Dios, significa lo creó. Error, raspado, póngale cero. Eso no lo dice la Biblia. María es la madre de Dios. Nos enseña a nosotros que ella es la madre del Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. María es la madre del Señor. ¿Y qué significa madre del Señor? Que ella es la madre del Hijo de Dios, pero no que ella lo haya hecho. María no lo creó. María no lo formó y dijo, Dios, Cristo va a ser así, así, así. Yo soy primero. Fuera una diosa. Fuera el primero que todos. Ser madre no significa hacer. Ser madre no significa crear. Ser madre no significa que lo agarró y le dijo los ojos así, las manos así, los pies así, que tenga esto. No. Ser madre significa llevar en su vientre. Eso es lo que recordamos. Que María llevó en su vientre a Cristo. Que María crió a Cristo. Que María llevó en su seno a Cristo. Eso es lo que hoy recordamos. Miren lo que recordamos. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Presten atención. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó los ojos entre la multitud y dijo, feliz la que te dio a luz y la que te crió. Jesús replicó, feliz pues los que escuchan la palabra y la observan. ¿Qué hizo María con Cristo? Pues lo trajo al mundo, le dio de comer. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, la iglesia dice, María es la madre de Dios porque dio a luz y porque crió a Cristo. Y Cristo es Dios. Punto. Eso es lo que hoy recordamos, que María es la madre de Dios. No que lo hizo, no que dijo que exista y existió, no que dijo que Dios esté y vino al mundo. No, recordamos es que María es la madre de Cristo,
que lo trajo al mundo, que le dio de comer, que lo acompañó, que lo protegió, que lo cuidó, que estuvo con él. Eso es lo que recordamos. Eso. Ahora en la Biblia vamos a verlo, lo que le acabo de decir. ¿Cristo es Dios? Sí. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, 23. Presten atención, oído al tambor y paren la oreja. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María es la madre del Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. María es la madre del Emmanuel. María es la madre del Dios con nosotros. Por eso la iglesia nos enseña, María es la madre de Dios. Punto. Que María lo hizo, que María lo formó, que María lo creó. Diga usted lo que quiera. Una madre no crea a su hijo, no lo forma, no lo estructura, no dice así, así, así. Una madre lo lleva en su seno. Una madre lo gesta, lo hace crecer en su seno, le da la vida junto con el papá, el color de la piel, de acuerdo a su contextura, pero no sabe ni siquiera lo que está sucediendo en su vientre. El papá, el cromosoma XY, la mamá cromosoma XX, se unen los cromosomas, XX viene la niña, XY vienen los niños. Cuando el sexo lo define es el papá, se unen los cromosomas, viene el niño, el papá ni sabe ni siquiera que la embarazó, como a las semanas o al mes dice la mujer, estoy embarazada, ni siquiera se enteró, en su vientre se gesta, nace el niño, la madre no crea al niño, no lo hace, no dice voy a hacerlo así, 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 ni siquiera sabe qué sexo es. Ni siquiera sabe si es niño o si es niña. No lo sabe. Cuando dice la iglesia, María es la madre de Dios, significa que en su vientre estuvo el Emmanuel, que en su vientre estuvo Jesús, que ella lo llevó en su vientre, lo trajo al mundo. Eso es lo que significa María es la madre de Dios y Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque la Biblia dice que Emmanuel es Dios con nosotros y María lo trajo. Dará a luz un hijo. Y se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando la Virgen María visita a Isabel, Lucas capítulo 1, versículo 43. Lucas 1, 43. Cuando María visita a Isabel, Isabel llena del Espíritu Santo, y no se puede olvidar esto, exclama en voz alta, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, y ese Señor es con mayúscula, esa S con mayúscula, y Señor se le da ese nombre a Dios? Óiganlo, Lucas 1:43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Eso es lo que la iglesia recuerda, que María es la madre de mi Señor y mi Señor es Dios, es Cristo. Isabel lo dijo, María es la madre de mi Señor. Es la que gestó en su seno a Cristo, es la que lo llevó, es la que lo trajo al mundo. Eso es lo que hoy recordamos, no otra cosa. Los protestantes allá se enriedan diciendo que María no hizo a Dios, que María no formó a Dios, que María no creó a Dios. La iglesia no dice que María haya creado a Dios. Los curas no enseñamos que María haya creado a Dios, que María haya hecho a Dios, no.
En la iglesia enseñamos que María es la madre de Emmanuel, la madre de mi Señor. Es decir, que lo llevó en su vientre. Es decir, que lo trajo al mundo. Es decir, que lo crió. Y sí es la madre del Señor. Eso es lo que hoy recordamos. La Teotocos, María, madre de Dios. Así de sencillo. En el Evangelio le voy a seguir hablando del tema para que usted lo pueda aclarar. Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y ahí estará más explicado, capítulos, versículos donde Jesús es Dios, donde Jesús... Bueno, otra cita bíblica que nos puede ayudar, pues, para continuar con la primera lectura. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 32. San Juan, capítulo 10, versículo 32 y siguiente. Presten atención a esto que ustedes van a escuchar. Los judíos respondieron, no te queremos apedrear por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. María es la madre de Jesús. Y dicen los judíos, no te queremos apedrear por algo bueno que hayas hecho, sino que tú, siendo un hombre, te haces Dios. Cristo era Dios y dijo que era Dios. Y como dijo que era Dios, lo iban a apedrear. ¿Y quién era la mamá? ¿No es este el carpintero? El hijo de María, Marcos 6:3. ¿Quién era ese que iban a apedrear? Al carpintero. ¿Y quién era ese carpintero? Pues el hijo de María. ¿Y quién era ese? Pues Jesús. ¿Y por qué lo querían apedrear? Porque él, siendo hombre, se creía Dios. Eso dijeron los judíos. Entonces, si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. No dice creó a Dios, hizo a Dios. No. Esos son engaños de los protestantes y enredos y telas de araña que le colocan a los católicos para que se confundan. Debemos estar muy claros. Bueno, en el Evangelio del día les voy a explicar todo lo que se refiere a María, Madre de Dios, más largo y tendido. La primera lectura del día de hoy está tomada del libro de los Números. Capítulo 6, versículo 22. Y el libro de los Números, capítulo 6, versículo 22, nos enseña algo que debemos reflexionar, meditar y debemos pensar muy bien. Dios nos llama a bendecir. Dios nos llama a decir cosas buenas. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 28, 29 nos enseña que de nuestros labios no deben salir cosas malas, sino cosas buenas. Efesios 4, 29, presten atención. No salga de vuestra boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace el bien a quienes lo escuchan. De nuestros labios no deben salir palabras groseras, palabras de maldición, palabras de insulto, palabras de ofensa al prójimo. De nuestros labios deben salir palabras buenas de bendición. La primera lectura que está tomada del libro de los Números, capítulo 6, versículo 22, enseña a bendecir a las personas, a decir bien de la gente, no a maldecir. Mucha gente no ha comprendido que maldecir es del diablo, que maldecir no es de Dios, que maldecir es una ofensa y está muy mal. Y hay mucha gente que aunque comulga y recibe a Jesucristo, de sus labios salen porquerías y barbaridades. Si usted es un grosero, si usted es un vulgar, un mal hablado,
tiene una cloaca en esa boca y anda maldiciendo y anda ofendiendo, le invito a que lea Santiago capítulo 3, los pecados de la lengua, los pecados de la boca. Si usted es una persona muy sucia a la hora de hablar, debe pensar bien. No tienes por qué maldecir a nadie. Que usted maldiga, que de sus labios salgan cochinadas y porquería y barbaridades, no significa que Dios le va a hacer caso. No significa que tiene la razón. No significa que tienes a Dios agarrado por la chiva, no señor. Debes tener mucho cuidado y debes evitar este tipo de barbaridades porque eso a Dios no le agrada. Ahora, ¿qué debemos decir los creyentes? ¿Cómo debemos hablar los creyentes? ¿Cómo debemos hablar los cristianos? ¿De qué manera? ¿De qué forma? A mí me da pena escuchar a una madre maldiciendo a sus hijos, a un padre maldiciendo a sus hijos, a su esposa, a hijos maldiciendo a sus padres, a curas maldiciendo a pueblos y a comunidades y a la gente. Eso no es de Dios, eso no está bien. Usted puede estar muy molesto, usted puede estar muy bravo, usted puede estar muy enfurecido y puede estar muy en desacuerdo con la gente y eso es normal. Pero de ahí a que maldiga, de ahí a que insulte, eso no es cristiano y debes tener cuidado. Según el libro de los Números, capítulo 6, versículo 22, ¿qué hay que hacer? En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirás a los israelitas, bendecirás al pueblo, bendecirás a la nación, bendecirás a tus hijos, a tu comunidad, a tu familia, a tu hogar. Miren, antes era muy común que cuando el niño se parara de la cama, iba donde el papá y le decía, bendición papá. Y el papá le decía, que Dios te bendiga. Iba donde la mamá, bendición mamá, que Dios te bendiga. Iba donde el abuelo, bendición abuelo, bendición tío, bendición abuela, bendición tía, que Dios te bendiga. Y eso se ha perdido. Los padres del siglo XXI no le han enseñado a los hijos a bendecir, ni a pedir bendición. Y tenemos a los padres en la mañana, ni buenos días, ni un abrazo, ni la bendición. Cuando usted se iba a dormir, llegaba donde su papá y su mamá, en su hogar, bendición. Que Dios le bendiga. Y eso se ha perdido. Mire, abra los ojos. Enséñele a su hijo a pedir bendición. Enséñele a su hija a pedir bendición. Enséñele a su familia que en la casa se debe pedir la bendición. Bendición. Y el adulto, el grande, bendice al joven, al pequeño. Que Dios le bendiga. ¿Y qué es lo que está diciendo? Te deseo que el Dios Todopoderoso derrame abundantes bendiciones sobre ti. Eso se ha perdido. Usted pedía bendición. Sus nietos pedían bendición. Pero hoy día los niños y los chiquitos ya no saben de eso. Ya no saben pedir. Y si aquellos niños escuchando, acérquese a su papá y su mamá sin pena. Bendición papá, bendición mamá. Yo le pido las bendiciones a mi papá, a mi mamá, a mis tíos y a mi familia, a mis abuelos, a todos los que tengo que pedir bendición, lo hago. Lo aprendí y no puedo evitarlo. Y deseo que Dios me bendiga, pido la bendición. Cuando usted vaya a la iglesia, a la parroquia, al sacerdote, no le diga, epa Marcos, epa yo no sé qué. No señor, bendición Padre, que Dios lo bendiga. Pida la bendición. Acostúmbrese a ser respetuoso. Acostúmbrese a ver en el sacerdote a Jesucristo que le bendice. ¿Qué es una bendición?
De esta manera bendecirás a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Es donde yo pido bendiciones y protecciones para la gente. Que Dios te bendiga, te proteja, te cuide de todo peligro y de todo mal. No le dé pena bendecir. No le dé pena pedirle a Dios bendiciones para alguien. Cuando su esposo o su esposa se vaya de la casa, dígale: Señor, bendice a mi esposo, cuídalo de todo peligro y de todo mal. Eso es una bendición. Donde de mi corazón brota pedirle al Dios del cielo que acompañe, que cuide, que libre de cualquier peligro y de cualquier mal a alguien, que lo haga una persona de bien. Y eso hay que hacerlo. Pero nosotros no estamos acostumbrados. Se ha perdido la cultura de la bendición y se ha creado la cultura de la maldición. Todo el mundo maldice. Todas las personas dicen las cosas mal y eso no es cristiano. Hoy la palabra de Dios enseña a bendecir. Y bendecir significa decirle: papá Dios, quiero suplicarte por esta persona. Bendícela, acompáñala, protéjala, cuídala de todo peligro. De todo mal. Es lo que hace el sacerdote al final de la misa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, venga sobre ustedes y los acompañe siempre. Y el pueblo responde: amén. Que significa así sea. Que Dios te cuide, que Dios te acompañe, que Dios te proteja de todo. Eso es una bendición. Y eso no es malo y eso hay que hacerlo. Hemos perdido la costumbre de bendecir en el hogar. Hemos perdido el hábito bueno de bendecir en la familia. Hemos perdido el hábito que nos han dejado nuestros abuelos de bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Y en vez de bendecirlo, andamos maldiciéndolo y diciéndoles malas palabras. Que esta palabra de hoy nos ayude a comprender que la bendición viene de Dios y la maldición viene del diablo. Usted verá qué hace. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.